irmãos, minhas irmãs. Hola, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas. Bienvenido a un tutorial más del alimento diario. Estamos en la serie La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Llegamos al libro número 3 y el título del volumen 3 es Dios manifestado en la carne. Los autores son los hermanos André Don y Miguel Ma. Entonces vamos a comenzar con esta primera semana de este nuevo volumen, y esta palabra fue ministrada por nuestro hermano André Don. Y el título de la semana es Las calificaciones de los presbíteros y diáconos. Usted oye el título y puede decir, no, esa palabra para mí, yo no soy ni presbítero ni diácono, no soy ni diaconisa, pero esta palabra en verdad es para aquellos que aman al Señor y desean ser más útiles a Él, cada vez más útiles a Él. Entonces esta palabra es para todos nosotros. Y el Señor necesita de personas adecuadas en las iglesias, y todos los niveles de la iglesia, de los servicios en la iglesia, el Señor necesita de personas adecuadas. Entonces esta palabra es propicia para usted, para mí, para todos nosotros. ¿Por qué Pablo, lo primero que nos ayudó a ver, por qué Pablo, qué motivó a Pablo a tratar este tema, a hablar sobre esto en sus epístolas a Timoteo? Por lo que nosotros podemos entender aquí, leyendo la historia, la preocupación de Pablo fue que cuando él junto con Bernabé salieron para la obra, a partir del capítulo 13 de Hechos vemos esto, el Espíritu Santo envió a Bernabé y a Saulo, Pablo, para la obra, y ellos fueron predicando el Evangelio, levantando las iglesias, y es claro, después establecieron presbíteros. Y como eran iglesias nuevas, los presbíteros también eran personas nuevas que fueron establecidas por el hecho de que ellos eran inmaduros, sin experiencia en el ejercicio de su función. Debe haber provocado muchos problemas en la iglesia. Entonces creemos que este es el motivo principal que llevó a Pablo a tratar de este tema. Es claro, para ayudarnos hoy, cómo conducirnos en esta situación. Y lo más importante, aquí el autor nos ayuda a tratar este tema, es que nuestra preocupación está en la posición, el título de presbítero, diácono, el que sea, pero en la función. Lo más importante para nosotros, o lo que nosotros realmente queremos enfatizar y animar, es que estas funciones sean ejercidas en la iglesia de una manera adecuada. Y aquí en 1 Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3 leemos: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces percibimos aquí que Pablo estaba preocupado con la iglesia en Éfeso, porque algunas palabras diferentes, doctrinas, tradiciones, cosas que no tenían nada que ver con la palabra profética, la palabra apostólica, entraron en la iglesia. Por eso Pablo, cuando estaba yendo para Macedonia, pidió a Timoteo que permaneciese en Éfeso para intentar ayudar a estas personas. Y en el versículo 4 dice: Ni presten atención a fábulas y genealogías. Cada vez que usted se aparta de la palabra profética, de la palabra de Dios dada por el apóstol, usted tiene que ocuparse con otras cosas. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. La palabra profética, ella
produce la fe en nosotros, produce la voluntad de Dios en nosotros. Quiere decir, hace con que la fe objetiva, que Dios mismo, lo que Él es, lo que Él tiene, sea traída para dentro del hombre, sea la fe del hombre. Y las fábulas y genealogías sin fin promueven discusión y no producen la economía de Dios. Y aquí en el versículo 5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida. Entonces la meta es el amor con estas características aquí: corazón limpio, buena conciencia y fe sin fingimiento. Si nosotros tenemos este tipo de corazón, con seguridad el Señor va a bendecir mucho a la iglesia. Nosotros vamos a ser preservados en la línea central de la voluntad de Dios. Que el Señor nos guarde, nos libre de un corazón impuro, de una conciencia mala. Si la conciencia no es buena, es como un barco con un agujero dentro de un río del mar, que él termina hundiéndose. Entonces, por eso que muchos naufragan en la fe. Necesitamos cuidar de nuestra conciencia para que ella sea buena, y fe sin fingimiento, sin hipocresía. Y en el capítulo 20 de Hechos nosotros vemos a Pablo allí de Miletos. Él convocó a los presbíteros de la iglesia en Éfeso. Eso fue en su tercer viaje. Y él aún estaba preocupado con la iglesia en Éfeso, que quería mucho ayudar a los líderes de la iglesia. Entonces él mandó a llamar a los presbíteros de la iglesia en el capítulo 20, versículo 17. Y él buscó ayudar a estos presbíteros diciendo, cuando se encontraron a él, versículo 17, enviado pues de Mileto a Éfeso, hizo llamar a la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas me han venido por los acechanzas de los judíos. Entonces aquí Pablo da primero un testimonio de sí mismo. Él tomó su posición, su conducta como ejemplo a los hermanos. Y como nada me fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, publicados por las casas. Estos versículos siguientes. Y en el versículo 28 quiero destacar a ustedes. Aquí nosotros vemos realmente que Pablo, él se dio por esta causa, por la obra, y se dedicó en pro de la obra del Señor, de la iglesia, totalmente. A él le gustaría que los presbíteros hiciesen lo mismo. En el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí es la única vez que dice que Dios compró con su propia sangre. No hay otro registro que dice esto. Entonces nos muestra la responsabilidad, la gran responsabilidad que es ser un presbítero, conducirse como un líder en la iglesia. Y el papel principal es pastorear el rebaño de Dios. El rebaño es de Dios, no es nuestro. Nosotros solo fuimos colocados por Dios allí para cooperar con Él, pastorear la iglesia de Dios. Muy bien. Y en el versículo 29, Pablo hace una alerta. Él dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces Pablo ya aquí alertó a los presbíteros
diciéndoles que había esta posibilidad de entrar personas como lobos rapaces de afuera, un ataque externo, personas de afuera entrando en la iglesia para causar problemas. En el versículo 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hasta en medio de los hermanos había la posibilidad de levantarse personas hablando cosas pervertidas para distraer, para arrastrar, para engañar a otras personas, para llevar a los discípulos, a los seguidores de Cristo detrás de ellos. Muy bien. Entonces, este ejemplo de la iglesia en Éfeso termina siendo una advertencia para nosotros, para que ejerzamos la función de presbíteros en la iglesia de una manera adecuada, para que estas cosas, para que no dar brechas para la entrada de estas cosas en la iglesia que traen mucho perjuicio a la iglesia. Si usted es presbítero, si usted es un líder de la iglesia, tome cuidado con esto. Y aquí nosotros vemos una manera del presbítero debe conducirse adecuadamente. Esta manera es cultivar una buena relación con los apóstoles. El presbítero y el apóstol, ellos necesitan tener buena sintonía. El presbítero debe estar alineado con la palabra profética que Dios da a nosotros por medio de los apóstoles. Entonces, por un lado, la iglesia, ella tiene su autonomía financiera, administrativa. Los presbíteros deben cuidar de esto. Los apóstoles no pueden entrar en esta área, pero en las cuestiones espirituales, el suplir de la palabra, necesita haber una buena relación entre presbíteros con los apóstoles. Algunas iglesias quieren que los hermanos quieren tener autonomía y acaban aislando a la iglesia de la palabra apostólica, de la palabra profética, y eso nosotros sabemos que no termina en nada. No podemos aislar a la iglesia de la palabra profética, de los hermanos que están en nuestra delantera. Hoy el Espíritu Santo tiene también hermanos a nuestra delantera y necesitamos identificar a los hermanos y seguirlos. Gracias al Señor por el hermano que el Señor nos ha dado, el hermano Pedro, el hermano Edra, que tienen encargo principal por la obra del Señor en toda la tierra, pero también el apoyo en la palabra de André Don y Miguel Mar. Siempre estar mirando a estos hermanos y los ejemplos que ellos nos dan, las palabras que el Espíritu habla a través de ellos. Vamos a buscar seguir de cerca para que la iglesia, nuestra ciudad, sea saludable. La iglesia como un todo, los grupos familiares, nuestras familias sean saludables. Y para reforzar este encargo de esta relación, de la importancia de la palabra para las iglesias, el autor nos ayudó a ver en Colosenses capítulo 4 del versículo 16, hay una porción que dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que los de la Laodicea la leáis también vosotros. Hay una interacción, una integración, una comunión entre las iglesias. Esto está relacionado con la obra. Cuando las iglesias comienzan a tener comunión entre ellas, esta comunión es dirigida, liderada por los hermanos que están al frente de la obra del Señor. Es muy importante esto, no dejar que la iglesia se aísle a creer, esta palabra no es para mi iglesia no necesita de esta palabra. Sí necesita la palabra apostólica, la palabra profética. Ella es salud, ella hace bien a la iglesia como un todo.
Entonces en Apocalipsis también nosotros vemos cuando aquellas cartas fueron enviadas a las 7 iglesias, nosotros vemos allí, al final de cada carta, tenemos el mismo ánimo. Quien tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al final de la carta, la iglesia en Éfeso, Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Al final tenemos este mismo ánimo. Quien tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, nosotros necesitamos oír la palabra que el Espíritu está dando por intermedio de los apóstoles. Y no solo oír, practicar esta palabra, transmitir a otros con fidelidad. Amén. En Primera de Pedro, tratando sobre presbíteros, también vemos el apóstol Pedro también tuvo esta preocupación en el capítulo 5 de su primer carta. Él dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí nosotros tenemos 3 cosas principales que podemos destacar. Primero, el presbítero, él es un testigo. Testigo quiere decir mártir, una persona lista para morir, para dar su vida por los hermanos y por la iglesia. Entonces estamos en la iglesia, en el liderazgo por causa de posición, de título, para ser reconocido por alguien. Necesitamos entregarnos en pro de la obra como mártir. Pablo fue esta persona y él animó a Timoteo que ayude a los hermanos a hacer esta persona, y Pedro aquí nos habla esto también, para que los presbíteros tengan esta conducta, esta postura. Él dice así: testimonio del sufrimiento de Cristo y también coparticipante de la obra que será revelada. Si usted está dispuesto a sufrir con Cristo, usted va a participar de la gloria que va a ser revelada. Si usted quiere elogios aquí, está bien. Pero si usted se entrega para la iglesia, usted va a participar de esta gloria que va a ser revelada. Este fue el segundo ítem, participar de la gloria. Y el tercer ítem es igualmente importante, es que nosotros somos estimulados a ser modelo del rebaño, y no solamente personas que dan orden, que ordenan, dictadores en la iglesia, que dominan sobre ellos, sino que sean modelo. Yo quiero ser esta persona. Yo creo que usted también, el líder de la iglesia, de ser esta persona. Muy bien. Entonces, dicho esto, podemos entrar en el encargo principal de esta semana, que es las calificaciones de los presbíteros y de los diáconos y diaconisas. Entonces, capítulo 3 de 1 Timoteo dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, aquí, la primera cosa en este versículo 1 que debemos destacar es aspirar, anhelar al obispado. Quiere decir desear, anhelar. Pero este deseo y anhelo no es con impureza, no es anhelar, desear la posición, el título. No es ese tipo de cosas, no es ambición, nada de eso. Aquí, en verdad, es aspirar, es un deseo de progresar, de avanzar en el vivir cristiano, en el servicio al Señor. Entonces, necesito tener este anhelo. Y este anhelo va a llevarnos a avanzar. Entonces, nosotros que servimos al Señor, años en la fe y no hay progreso. Esto de aspirar el obispado es muy positivo.
Necesitamos anhelar progreso en el servicio al Señor, en la iglesia, en la obra del Señor y en todos los servicios de la iglesia. Y para eso necesito participar de las cosas. Yo no puedo solo ver la vida de la iglesia pasando como una película, como algo así, como si yo estoy sentado en el cine, en el sofá, viendo algunas cosas que pasen pasivamente. Yo necesito envolverme en el servicio de la iglesia, participar de la obra del Señor. Hoy nosotros tenemos el CEPEP, que perfecciona a personas para servir. Entonces, si yo puedo, si yo tengo algún tiempo, aunque yo no tenga el tiempo total, integral, pero algún tiempo yo puedo disponer para ser perfeccionado en el CEPEP. ¿No es verdad? Entonces usted puede hacer esto, pero yo ya soy de edad, ahí es para personas más jóvenes. No, el CEPEP es para todos nosotros. Ahí tenemos la oportunidad de vaciarnos, dejarlo nuestros conceptos, tradiciones, y allí aprender a seguir al Señor, siempre novedad de vida, novedad del Espíritu. Entonces lo animo a usted a participar del CEPEP, de los ítems de la obra del Señor, colportaje dinámico. Vamos al campo, vamos a servir al Señor, servir a las personas, vamos a cuidar de las personas, así vamos a avanzar. Los jóvenes participando del Avanza Joven, y así en adelante. Cuando tenemos Expo Libro, vamos a participar juntos sirviendo al Señor, allí en las ciudades, cuidando de las personas. Esto, hermanos, es aspirar el obispado. Usted quiere ser más útil al Señor, tiene que participar de estas cosas. No puede estar ahí solos viviendo la vida de la iglesia sentado en su casa. Usted tiene que salir al campo sirviendo al Señor, porque las personas están carentes, no solo por causa de la pandemia, en todos los tiempos, principalmente ahora que estamos al final de los tiempos, bien cerca de la venida del Señor. Necesitamos entregarnos totalmente a Él. Es necesario, por tanto, que el obispo sea irreprensible, no dar margen que las personas hablen mal de él. Compró, paga. No sea injusto. Cuidado con esas cosas así, que las personas del mundo, que es normal hacer eso, nosotros no. Nosotros tenemos que cuidar para ser irreprensible, no dar margen que alguien hable mal de nosotros y encontrar a alguien en la reunión de la iglesia. Ah, yo conozco a aquella persona, él es un mal pagador, él hizo un negocio conmigo y no cumplió. Esposo de una sola mujer, esposo de una sola mujer. Necesitamos tomar mucho cuidado con este tema, porque esto destruye muchos hogares y destruyendo muchos siervos de Dios. Este tema de una sola mujer, tenemos que tomar en firme esto y tener cuidado, vaciar siempre nuestro corazón para no mirar otra cosa a no ser cuidar de nuestra esposa. Irreprensible, sobrio, cuidado con aquellos que son sobrio, modesto, prudente, hospedador. Necesitamos cuidar, recibir a las personas en casa. Algunas personas recibieron, hermanos en su casa recibieron ángeles, no dado al vino. ¿Por qué? Para mantenerse sobrios. Y este vino aquí no es solo aquel vino que saca la sobriedad de la gente, el vino del alcohol, sino el vino del mundo, los placeres del mundo. Si usted está muy envuelto con el mundo, con los placeres del mundo, usted pierde la sobriedad en las cuestiones espirituales. Si usted está envuelto con el mundo y los hermanos necesitan ayuda, dirección, y usted no sabe para dónde ir, para dónde llevar el rebaño, usted está perdido. Está embriagando con el vino del mundo. Entonces Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, en el capítulo 5, él dijo: no se embriaguez con vino, sino ser lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Tenemos que llenarnos del Espíritu. No violentos. Cuidado. Violentos psicológicamente, a veces agredemos a las personas
no codicioso, no avarientos. Le gusta mucho el dinero, de riquezas, ser avarientos, cosas materiales. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que Dios nos dé gracia y sabiduría para administrar nuestra casa, criar nuestros hijos, cuidar de nuestra esposa, de acuerdo con la voluntad de Dios. No neófito, no sea neófito. Era la preocupación de Pablo cuando él escribió porque el inicio de la iglesia, algunos presbíteros fueron establecidos aún en su inmadurez. No sea neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, el neófito, el joven, el inmaduro, él corre este serio riesgo de ensoberbecerse, de quedar orgulloso, y termina cayendo en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aparte de no hacer cosas criticadas por los de afuera, aún necesitamos tener buen testimonio de los afuera. Las personas que nos miren, no, esa persona tiene un buen testimonio, que realmente vale la pena observar la vida de esta persona y lo que ella hace y lo que ella cree en su fe. A fin de no caer en descrédito y en lazo del diablo. Esta es una advertencia muy seria cuando trata de estas calificaciones que nosotros necesitamos en verdad. Es mantenernos conectados al Señor, mantenernos al Espíritu, para cumplir esta palabra tan rica. Y entonces, aún hablando sobre los presbíteros, yo quiero llamar a ustedes para el día sábado. De esta semana. Aquí dice así, sábado. Los presbíteros necesitan practicar la inclusión. Entonces, en los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en la iglesia, nosotros hemos sido animados a tener una vida de iglesia con entusiasmo, con excelencia y con inclusión. Inclusión significa buscar incluir a los jóvenes también en los servicios de la iglesia, en la obra del Señor. Esto ha sido muy bueno para las iglesias, porque el joven, él tiene el vigor, la fuerza, él tiene la disposición, y esto sumado con la experiencia de los maduros, de los más viejos, esto termina beneficiando a la iglesia, llevando a un progreso mayor, produciendo un progreso mayor en la iglesia. Entonces necesitamos dar mucha atención para esta cuestión de la inclusión. Y entonces, al final del día sábado, en el último párrafo, nosotros vemos también una palabra sobre los presbíteros. A veces nosotros confundimos, creemos que obispo es encima de los presbíteros, pero en verdad, obispo y presbítero se refieren a la misma persona. Obispo es la función que él ejerce, el supervisor en la iglesia, y presbítero es su persona, alguien maduro, con experiencia, un anciano. Entonces es eso así, que el Señor realmente nos dé en la iglesia estas personas adecuadas. Entonces, volviendo al día viernes, nosotros tenemos la palabra sobre los diáconos a partir del capítulo 1 Timoteo 3:8. Aquí nosotros vemos, vamos a mirar aquí un poco, versículo 8, dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez,
no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Muy bien. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos rumear sobre los diáconos, pero queremos destacar aquí la cuestión del versículo 9, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Tener esta percepción del ministerio de la fe es dar atención también para la palabra profética, para la obra de Dios, para la economía de Dios. La fe necesita ser trabajada para dentro de nosotros. Entonces necesitamos el misterio de la fe, que el gran misterio fue dado para nosotros, que es Cristo y la Iglesia, y nosotros también tenemos un misterio, un gran misterio de la piedad, que es Dios manifestado en la carne. Entonces el diácono, usted piensa que solo el presbítero tiene que tener claridad en el ministerio de la fe. No, el diácono también debe acompañar la palabra profética de cerca. Yo no puedo en mi grupo familiar hablar lo que yo quiero. Yo soy un presbítero de la iglesia, yo puedo hablar lo que quiero en mis reuniones, o la luz que yo gané particular. No, nosotros aún tenemos que seguir la orientación apostólica, la palabra profética, seguir la orientación de los hermanos que están delante nuestro. Usted es un líder en su grupo familiar, usted es un diácono que cuida de algunos servicios en la iglesia, tiene que seguir también de cerca el misterio de la fe. Quería dejar esta indicación en relación a los diáconos, y a partir del versículo 11 dice, habla sobre las mujeres. Las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras. ¿Por qué trata este asunto cuando habla de mujer? Porque hay más facilidad de hablar, de decir las cosas. Entonces, mucho cuidado al expresarse. Fieles en todo. Ahí vuelven a los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, de la misma manera que los presbíteros, y que gobierne bien sus hijos y su casa. La misma orientación que fue dada para los presbíteros allí, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un gran grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El Señor, Él cuida de todas las cosas. Nosotros somos fieles a Él, a la orientación que Él nos da, en su palabra. Nosotros vamos a tener intrepidez en la fe. Nosotros vamos a ser personas confiables. Los hermanos van a confiar en nosotros. Y ellos van a dar honra para las personas que actúan así. Muy bien, entonces, en el domingo, aún hablando, que concluye esta semana, hablando sobre los presbíteros, aquí nosotros fuimos llevados para 1 Timoteo capítulo 5, a partir del versículo 17. Allí dice lo siguiente: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí está relacionado con honra. Doble honra. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces vale la pena administrar bien, presidir bien, cuidar bien de la iglesia, fatigarse en la palabra y en la enseñanza. Estas personas deben ser consideradas merecedoras de doble honor. La iglesia debe cuidar de estas iglesias, porque presbíteros así no están pidiendo favores a los hermanos, pidiendo dinero, pidiendo a las personas que paguen sus cuentas, sus compromisos. No, ellos no van a pedir nada nunca. Entonces la iglesia, algunos hermanos, necesitan tener discernimiento y llegar y ver estos hermanos que están sirviendo, están entregándose. Ellos no tienen tiempo de trabajar en el mundo secular para ganar dinero. Ellos están entregados a la obra. ¿Cómo ellos viven? Necesitamos tener esta preocupación. ¿Usted tiene esta preocupación? Entonces, orar por ellos, cuidar de ellos. Esta doble honor incluye el
cuidado en las cuestiones materiales. Vamos a ver si ellos son suplidos para que ellos tengan tranquilidad para continuar sirviendo al Señor. ¿Está bien? Entonces, concluye así el alimento diario de esta semana. Entonces, aquí hay algunas advertencias. Te encarezco delante de Dios que guardes estas cosas sin prejuicio, no hace nada por parcialidad, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participo en pecado ajeno, consérvate puro. Cuando usted pone las manos, se identifica con alguien, mucho cuidado con esto, porque pues, usted puede traer para sí problemas serios. Muy bien. Que el Señor bendiga a la iglesia, que el Señor bendiga a usted, que estas palabras puedan hacer que usted, que sirve a Dios en la iglesia, en la obra, más útil. Y si usted no es un líder, ni se considera un líder, Dios quiere que usted sea una persona útil en sus manos. Con seguridad usted va a ser un líder, sea en su casa, en su grupo familiar, en algún servicio en la iglesia. Usted necesita seguir, tener sensibilidad en relación a esta palabra para que ella entre en usted y usted pueda ser conducido por medio de la palabra. Que estas palabras sean para nosotros espíritu y vida. Dios los bendiga a usted. Jesús es el Señor.